Imperio Neoasirio. El Imperio Neoasirio fue una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Famoso por sus gestas militares y su expansión imperialista en la Alta Mesopotamia, se convirtió en el estado más potente del mundo entre los siglos X y VII a.C., caracterizándose por su brutalidad bélica, siendo una violenta superpotencia sin la cual no se puede entender las dinámicas imperiales de la época. Su ubicación se centra en la región de la Alta Mesopotamia y lo que hoy se conoce como Irak, con Nínive como centro principal, y por otra parte, más al sur, se hallaban las ciudades de Calah y Asur. Esta última daba nombre a los propios asirios. Luego de poseer tal expansión, hacia el año 612 a.C., entró en una profunda decadencia social y administrativa que lo llevó a su caída definitiva. Tengamos en cuenta que la historia de la civilización asiria se divide en tres grandes periodos. Primero, el periodo asirio en el tercer milenio a.C., de donde surge la ciudad de Asur, núcleo del poder asirio. Segundo, el imperio medio asirio en el segundo milenio a.C., comprendido entre los siglos XIV al X a.C., donde inician su expansión por Mesopotamia, llegando a igualarse a potencias como Babilonia o Egipto. Y finalmente, el Imperio Neoasirio, el cual se explicará a continuación. Características principales. Este periodo de tiempo se ubica en la historia a partir del año 934 a.C., que es cuando el imperio amplía las fronteras llegando hasta Egipto. A pesar de esto, el régimen de terror impuesto por algunos de sus reyes, sumado a ciertas condiciones que mencionaremos más adelante, los llevaron a su completa desaparición hacia el año 909 a.C. Formación y desarrollo. Finalizando el periodo medio asirio, el comercio de un nuevo metal dotó al imperio de un poder hegemónico sobre la Mesopotamia. El hierro era aún demasiado raro para ser usado en cantidad como arma de guerra, pero Teclatphalasar I es quien, llegando al poder en 1115 a.C., equipó al ejército asirio con armas de este metal, las cuales, al ser más resistentes y letales que las de cobre, le sirvieron para someter al rey de Babilonia, Nabucodonosor, en 1103 a.C. En el 911 a.C., Adad-Nararir II reorganizó el gobierno e infligió nuevas derrotas a los arameos. Años más tarde, en el 889 a.C., cuando su hijo Tukulti-Ninurta II inició su reinado, Asiria había aumentado sus suministros de hierro para equipar a todo el ejército con armas de este metal. Los asirios fueron los pioneros en la explotación de hierro que les daría una ventaja, iniciando una serie de conquistas y un régimen de terror en el mundo durante los siguientes 2 siglos. Fue Asurnasirpal II y Salmanasar III quienes, aprovechando la posición estratégica de Asiria en las rutas comerciales que unían al Golfo Pérsico con el Mediterráneo, quienes impulsaron al imperio asirio a adoptar una política expansionista mucho más agresiva con nuevas bases económicas, realizando campañas más allá del Éufrates, en Siria, Palestina y el sudeste de Asia Menor, hasta convertirlo en potencia mundial. El imperio alcanza su máxima extensión a partir del siglo VIII a.C., bajo los reinados de Sargón II, Sennacherib, Asaradón y Asurbanipal, quien lleva a término la ocupación de Egipto y destruye el reino elamita. Las victorias que le otorgaron a Siria el control de un extenso reino, a su vez, le dieron una prominente riqueza y algunos esclavos. Política. Poder real. Tengamos en cuenta que el gobierno neoasirio estaba establecido en forma de monarquía. En la cabeza de este imperio, ocupando el trono, se encontraba el gran rey que poseía el control absoluto de todas las autoridades del reino y estaba destinado a encarnar el poderío de una nación prominentemente conquistadora, solo rindiéndole cuentas a los dioses. Él era el estado asirio y, si bien no era concebido como un dios, sí era su representación terrenal. Este soberano se encargaba de organizar y mantener la fuerza de trabajo forzada para sus intereses civiles, como la construcción de obras y la extracción de recursos, así como también para sus intenciones militares, caracterizadas en las campañas de invasión a otros territorios y la propia conservación de los ya conquistados. Entorno del rey. Al soberano lo asistían los altos dignatarios, los gobernadores o sátrapas, y los oficiales que dirigían a sus legiones.
Estos eran los funcionarios que ejecutaban sus órdenes administrativas, militares y legisladoras, pero ellos no eran más que sus servidores como cualquier otro ciudadano asirio. Ideología imperial. Según la percepción asiria, todo debía emanar desde las periferias hacia Asiria misma, pues la consideraban el centro del mundo. La conquista imperial consistía entonces en igualar la periferia al país central, en hacer que se parezca a Siria lo más posible, en someterla a los mismos funcionarios, a las mismas tasas fiscales como el tributo anual, y, en general, a las mismas disposiciones del rey asirio. Por su parte, el imperio brindaría las garantías de protección, justicia y orden a los dominados, en lo que consideraban un trato justo solo mientras estos últimos no se rebelaran. Desde Asurnassirpal II hasta Teclatpalazar I hubo una política represiva con las regiones que iban anexando a su imperio, pero los sucesores de este último implementaron nuevas formas de control imperialista que no fuesen netamente bélico. Podemos tomar como ejemplo que, durante el reinado de Azaradón, se presenta un caso donde el imperio neoasirio debe frenar su maquinaria destructiva luego de conquistar un territorio para evitar posibles guerras civiles y, por el contrario, aprovechar las habilidades artesanales y comerciantes de los nativos. Tal como lo evidencia el Tratado de Azaradón y el rey de Tiro, Baal I, en una tablilla que reposa en el Museo Británico, la provincia de Tiro mantuvo sin mayor inconveniente su independencia administrativa, siendo el imperio asirio más una fuerza nominal con ciertos derechos sobre aquellas tierras que por su larga distancia no estaban a su total alcance. A pesar de ciertos cambios en las formas de dominación, su sed imperialista no tuvo límites e incluso terminó por ser un factor de inestabilidad, sobre todo hacia su etapa final. Economía. La economía del imperio asirio estaba basada en la actividad agrícola con el cultivo de tierras fértiles del norte de Mesopotamia, en las cuales se plantaba cebada y trigo, alimento base de la dieta de sus habitantes. En cuanto al comercio, para que las actividades comerciales fueran exitosas, se estableció una especie de cámara de comercio llamada Karum, que eran puestos de comercio donde se regulaban las actividades mercantiles, se fijaban los precios de interés y se concedían préstamos. El aspecto fundamental de la organización de Karum era la existencia de una estructura piramidal, cuyo centro residía en la capital asiria, de cuyo palacio central dependía directamente el Karum. Sin embargo, la fuente principal de los ingresos del imperio neoasirio fue el cobro de tributo a los territorios bajo su influencia. Estos impuestos se cobraban a cambio de respetar sus fronteras, no siendo atacados, manteniendo una independencia de Asiria. Ejército y guerra. Una de las características principales y por las que más se conoce en la historia a la civilización asiria es por ser un pueblo guerrero sumamente violento. La guerra, conquista y explotación de los pueblos vecinos constituyó la principal preocupación de los monarcas asirios. Al capturar naciones que eran más débiles que ellos, las sometían al pago de tributo y otras obligaciones como el préstamo de hombres que integrarán su ejército peleando por ellos. Con la explotación del hierro a principios del primer milenio a.C., el ejército asirio se dotó de un importante equipo tanto defensivo como ofensivo. En cuanto a armas defensivas, portaban un pequeño escudo metálico, cota de malla y un casco de hierro con una funda de tejido rellena de lana, que tenía por objeto absorber la energía de los impactos en la cabeza. Por otro lado, en las armas ofensivas, las que más se destacaron fueron las largas jabalinas con doble punta de hierro y una espada recta para el combate cuerpo a cuerpo. La principal estrategia de guerra que se usaba en Mesopotamia era el asedio de las ciudades. Esta técnica, teniendo en cuenta la dificultad de atacar una ciudad rodeada por murallas, consistía en aislar a la ciudad enemiga, cortando su suministro de alimentos y esperando que se rindiera a causa del debilitamiento que esto generaba. Sin embargo, esta táctica no solo agotaba a la ciudad asediada, sino también a los atacantes, finalizando en pactos que comprometían a la ciudad a pagar un tributo al imperio. Debido a lo anterior, se empezaron a idear nuevas tácticas de guerra, más efectivas y que evitaran el desgaste. Con Asurnassirpal II, el innovador sistema de ataque se basó en la intervención de nuevas máquinas pesadas con ruedas blindadas y equipadas con arietes que permitían abrir grandes fisuras en las murallas, abriendo paso al resto del ejército.
Una vez dentro de las ciudades atacadas, sus habitantes quedaban encerrados por sus propias murallas, permitiendo el avance cruento del ejército asirio, donde las decapitaciones, violaciones y el pillaje eran comunes en cada intervención. Este accionar de terror se usó también como amenaza y mecanismo de control sobre las ciudades bajo el dominio del imperio, a fin de evitar rebeliones y que siguieran sometidas a pago tributario. Sin embargo, la medida que potenció a Surnasirpal II y conservaron sus sucesores resultó contraproducente a lo largo plazo, pues provocó un profundo odio de los pueblos vecinos hacia los asirios, hecho que más adelante propiciaría su declive. Cultura y sociedad. La familia en este pueblo fue la principal forma de organización y unidad social. La autoridad de estos clanes familiares la tenía el patriarca. No se tiene mucho registro de una estratificación, se cree pues que todos compartían la condición de esclavos subyugados al poder del rey. Una de las fuentes que nos da luces sobre la situación familiar y social en general son los relieves que se encuentran en los palacios de Nínive, Nimrud y Crosabat. En estos, las mujeres y los niños no tenían un papel protagónico. Se ve claramente que fue una sociedad donde casi toda la importancia la tenía el hombre adulto, pues estos aparecen en los relieves cumpliendo varias funciones a diferencia de la mujer. Precisamente, el papel femenino de la sociedad está marcado por la maternidad. En estos palacios se ve representada como la función más importante de las mujeres. Los niños varones tampoco tenían un papel protagónico, lo adquirían solo cuando alcanzaban determinada edad, donde podían acompañar a los hombres mayores. Así aparecen representados en los eventos públicos donde el papel de la mujer era invisible. Las niñas tienen pocas apariciones en los relieves, rara vez aparecen tocando algunos instrumentos detrás de los guerreros cuando estos ganaban alguna batalla. El imperio asirio estuvo caracterizado por ser bilingüe y además poseer un carácter adentrándose poco a poco en las zonas urbanizadas de la Baja Mesopotamia, dejando atrás su vida pastoril. Finalmente los asirios invaden sus principados. De todos los pueblos conquistados fueron, sin lugar a dudas, los que ejercieron la influencia más profunda y duradera sobre los asirios. Fundamental en este proceso fue, por un lado, la incorporación de arameos en altas posiciones de la administración y del ejército, y por otro, la política de deportaciones, por la cual un alto porcentaje de población de este origen fue asentado en el centro de Asiria, de manera que a más tardar en el siglo VII a.C. debió de predominar en las zonas rurales. En las ciudades el bilingüismo no debió de ser un fenómeno inusual. El arameo y la escritura alfabética se establecieron progresivamente junto al asirio y a la escritura cuneiforme como instrumento de la administración. Arte. Las expresiones artísticas asirias tuvieron énfasis en su arquitectura. Los palacios son los vestigios que quedaron de aquella época. El bajo relieve en las paredes de los monumentos y construcciones sirvió como fuente primaria para intuir e investigar la vida de este imperio del Próximo Oriente. Los temas más tratados en dichas manifestaciones fueron las acciones bélicas y las victorias alcanzadas en toda la historia del imperio, pues ya se ha mencionado que el periodo neoasirio fue la cúspide del poder, así como también se retratan a los dioses y a los reyes. El palacio de Assur-narsipal II, palacio de Nínive por ejemplo, estaba permeado de alusiones a la religión y a la vida en general de aquel gran rey, con excentricidades, lujos del momento y los últimos avances artísticos. Además de esto, también fueron expertos en el manejo del metal, desde el bronce, construyendo lujosas puertas para los palacios, también joyas, estatuillas y animales en el mismo material. Las mujeres también participaron en la expresión artística de los tejidos y bordados. Con maravillosos acabados se logra ver la habilidad de aquellos habitantes para los pequeños dibujos y detalles donde se plasman las cosas más relevantes. Por último en este aspecto, pero no menos importante, estuvo el marfil, elemento que dominaron de manera minuciosa e impecable para construir decoraciones y elementos de uso para los reyes. Por lo anterior se afirma que el arte asirio es casi todo arte religioso y político, pues los detalles con piedras y materiales exclusivos nos hablan de la importancia que estos dos factores tuvieron en la cultura de la sociedad neoasiria. Religión. La religión de Asiria se encuentra bajo la influencia de muchos pueblos de la antigüedad, principalmente de los sumerios y de los babilonios. A razón de esto, la religión asiria es de carácter politeísta, siendo Asur su divinidad y dios principal. Asur, en principio, dios de la vida vegetal, representado mediante el árbol de la vida.
luego dios guerrero identificado con el sol y simbolizado mediante un disco con alas. Fue el que dio nombre a la primer y principal ciudad del imperio, Asur, y por el cual se les conoce a los habitantes del imperio como asirios. Junto a este dios se veneraba a otros dioses como Ishtar, diosa del amor, de la guerra y la fecundidad, a Marduk, dios principal de Babilonia, y a su hijo Nabu, el dios de la escritura, de la sabiduría y de la fecundidad. Entre sus dioses principales también se encuentran Adad, dios al que se le atribuían las tormentas, Anu, dios de las estrellas y todo cuanto hay en el cielo, se le consideraba como supremo y creador, Dagón, deidad a la que se le imputó el don de la fertilidad, Utu, deidad que representaba al sol, y por último Tamuz, dios que bendecía la producción del campo y la abundancia del alimento. Finalmente, la caída del imperio. A pesar del resplandor del imperio asirio, identificado en las conquistas que le habían llevado incluso a controlar Egipto, este llega a su final hacia el año 609 a.C., es desde el año 627 a.C., posterior a la muerte de Asurbanipal, que el imperio se vio sumido en una profunda crisis de la que no hay muchos registros. Se atribuye como factor principal de la caída del imperio neoasirio al asedio por parte de los medas, que en el 614 a.C. con la ayuda de Babilonia penetraron Asur. Para el 609 a.C., Ashurbanipal II, apoyado por tropas egipcias enviadas por el faraón Necao, trata de recuperar el imperio. Sin embargo, su derrota marcó el final definitivo para el imperio y la civilización asiria. Es de resaltar que algunos factores adyacentes durante las décadas anteriores al fin del imperio disminuyeron con creces el poderío de este. Entre estos, se puede mencionar por una parte los factores ambientales que para entonces provocaron una intensa sequía en paralelo a un significativo aumento de la demografía asiria. Por otra parte, también se debe tener en cuenta que su conducta violenta y sangrienta acrecentó una noción de resentimiento que se generalizó y se capitalizó en los numerosos levantamientos de las ciudades contra Siria. Dichos elementos contribuyeron a la inestabilidad política y económica con la que el imperio asirio se enfrentó al imperio meda, causa por la cual no solo perdió, sino que no pudo recuperarse, desapareciendo de manera absoluta. Finalmente, a mediados del siglo VI a.C., Babilonia y Asiria se convertirían en provincias de los medas, que a su vez serían anexados por el imperio persa.